e insulinoterapia que pueden ser adecuadas. Existe mucha información sobre cuál debe ser el mejor manejo, ¿no? Y el mejor manejo va a ser aquel en que nos lleve a nuestro paciente a mejores controles, no solamente de la glucosa en ayunas, sino también de glucosas postprandiales, ¿no? Nosotros tenemos por costumbre ver o evaluar un paciente, por lo general con glucosas en ayunas, pero si viéramos las glucosas postprandiales, quizás nos daríamos sorpresa o nos daríamos cuenta de que hay muchas valores no controlados a lo largo de las 24 horas de un paciente que se está insulinizando en un área hospitalaria. Entonces, pues, la mejor forma, cuando uno establece una terapia basal-bolo, es un monitoreo adecuado paralelamente al manejo y el control del foco infeccioso, ¿no? Y tenemos elementos, tenemos antibióticos y tenemos también un abordaje en cuanto a la curación o el manejo en sí de ese pie que nos pueden pues, llevar a controles estables. La insulinoterapia pues ya se ha establecido como un criterio para poder manejar a pacientes en el área hospitalaria. Si bien es cierto, han salido medicamentos que son muy buenos y te pueden manejar una glucosa en el área hospitalaria, pues no se comparan con la insulina en cuanto a la función que tiene esta a nivel de tejidos, esa acción pleotrópica, esa acción diversa a nivel del citoplasma de las células, a nivel del núcleo de las células, que van a permitir pues a esas células deterioradas o bajo estrés metabólico o bajo unas inadecuadas atenciones, inadecuado entorno, poder desarrollar un mejor control tanto del foco infeccioso como un control adecuado en los niveles metabólicos de la persona. Diferentes estudios demostraron que el tratamiento intensivo redujo complicaciones agudas, días de internación y mortalidad en pacientes internados en unidades de cuidados intensivos y en el área hospitalaria. ¿Cuál es la mejor terapia hospitalaria para el manejo de un paciente con diabetes mellitus, con glucosas no controladas? Y ahí tenemos en este cuadrito varias opciones. Lógicamente no voy a desarrollar porque no es el tema, pero la idea es decir que tenemos muchas herramientas para poder hacer un mejor control. Desde las insulinas ultra rápidas hasta la acción intermedia y la acción prolongada. Pero acá viene el aspecto económico, el aspecto técnico, ¿no? Nosotros nos movemos, pues, en un espacio donde, sobre todo los que trabajamos en el Ministerio de Salud, donde no tenemos muchos recursos. Solamente algunos hospitales pueden comprar una insulina glargina o una insulina de acción mucho más tolerante, que no produzca hipoglicemias, ¿no? La mayoría de nosotros nos encontramos con una insulina NPH y con una insulina R como recursos. Y también se pueden manejar con estos dos esquemas puede hacerse un buen control glicémico, ¿no? Incluso hay trabajos donde se puede manejar en el área hospitalaria las glicemias de pacientes con dosis solamente de insulina NPH, ¿no? Aparte de la insulina basal-bolo que conocemos, aparte de la insulinización basal-bolo plus, que también la conocemos, ¿no? Entonces, lo importante es saber en qué espacios o con qué pacientes podemos cambiar a diferentes tipos de insulinización, ¿no? Que creo que es un tema del que podemos hablar bastante, pero el hecho de reconocer, pienso yo, en primer lugar, que tenemos que tener los recursos importantes. ¿Qué necesitamos? Bueno, que todo servicio tenga un glucómetro y a veces no lo tienen. Que tienen a disposición tiras reactivas, que tengan un stock de insulina NPH, insulinas de acción regular y también los recursos como son las jeringas que deben ser unas jeringas adecuadas, no cualquier jeringa como a veces usamos, ¿no? Las jeringas para tuberculina no es porque condicionamos pues las complicaciones que hemos mencionado al inicio de la exposición. Entonces, pues, debemos asegurar recursos y lo segundo, se necesita la práctica, ¿no? La práctica, la experiencia para poder afrontar estos pacientes. Como vuelvo a repetir, el paciente con diabetes mellitus descompensado, con un pie diabético que ingresa a un área hospitalaria, es un paciente muy complicado, que está descompensando a varios niveles y que la compensación debe también manejarse en forma paralela. Las glucosas se hacen desordenadas, hipoglicemias en un momento del día, hipoglicemias en otra. Entonces, corrigiendo los factores infecciosos,
vamos a mejorar mucho el control a través de la glucosa. Y al margen de eso, tenemos alternativas para manejar este tipo de pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que por ahí te hacen hipoglicemias, hiperglicemias, que están en el proceso de tratamiento, de antibiótico terapia. Para ellos podemos ponerle, por ejemplo, una insulina basal Bolo Plus. A otros pacientes, pues, que tienen glucosas erráticas o que tienen tendencia a ser glucosas postprandiales elevadas, un esquema triple de NPH podría ser una alternativa. O el esquema basal Bolo, que es importante y funciona, podría también ayudar bastante. No olvidar también que podemos, adicional al tratamiento de insulinoterapia, quizás metformina, que es un importante aliado que complemente el trabajo de la insulina y quizás a través de esta reducir el riesgo de pacientes que hacen hipoglicemia, ¿no? Esto, en cuanto a los objetivos... 5 minutos, por favor. Ya. Gracias. En cuanto a los objetivos glicémicos en pacientes en estado crítico, pues tenemos muchas guías, ¿no? Muchas guías que podemos tomarlas como referencia. El valor de 120 máximo en ayunas y por debajo de 180 postprandial es un estándar, creo yo, que debemos asumirlo, ¿no? Tampoco podemos llevar al paciente a dosis a valores de glucosa muy bajas, ¿no? Y también tenemos que ver el contexto del paciente. Un paciente geriátrico, un paciente anciano, debemos ser más tolerantes que un paciente joven, debut, con una complicación aguda, donde debemos de ser un poquito más racionales. Entonces, pues tenemos ahí algunos manejos vamos a encontrar muchos realmente. Abrimos el internet, vamos a encontrar muchas guías propuestas por muchas sociedades científicas respetables que están publicando esto, pero pienso yo que al final de cuentas, cada experiencia, la experiencia recogida en el trabajo constante va a ser, creo que, la mejor guía que vamos a hacer. No olvidemos que la guía es el punto de partida, Debemos apoyarnos en una guía para empezar a corregir, pero el paciente a la larga te va a decir cuál es el mejor tratamiento y cuál es la mejor terapia que va a seguir. En cuanto a la ventaja de la insulinización, ya para acabar, el tremendo impacto de la diabetes mellitus 2 en la morbimortalidad de los pacientes y la evidencia de que un adecuado control metabólico puede reducir la aparición y la gravedad de las complicaciones microvasculares suponen para los profesionales implicados en el cuidado de estos pacientes un importante reto que invita a la actualización de las competencias necesarias para el adecuado manejo de las herramientas disponibles, ¿no? La terapia con insulina es la más eficaz en conseguir un adecuado control glucémico. Además, está claramente demostrado que en la diabetes mellitus 2 se produce un deterioro progresivo de la función de las células y los tejidos, que implica la necesidad de una terapia escalonada, de adición progresiva de fármacos que en algún momento supone la necesidad de insulina, ¿no? Y estudian grandes estudios, como el UKPDS, que se realizaron pues en grandes lapsos de tiempo, que todos los conocemos, ¿no? Que nos evidencian esto, ¿no? Y nos plantearon pues que llega un momento en que hay que usar la insulina para evitar para lograr un adecuado control metabólico y lo que es más importante, controlar el control de las comorbilidades, ¿no? Existen metas, existen niveles, existen criterios, objetivos a los cuales nosotros debemos llegar, ¿no? Y lo tenemos ahí, el 6.5, si es como una meta de la hemoglobina glicosilada a llegar, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es, pues, llegar a estos métodos con una adecuada insulinización en el tiempo adecuado previsto y con un adecuado seguimiento. Entonces, ya para terminar, pienso yo que sí es importante la insulinización del paciente, y creo que así lo sostienen las guías y la información que les he presentado, ¿no? Que puede ser compartida quizás con algún otro hipoglicemiante, quizás, pero es importante el control metabólico para poder tener buenas posibilidades de éxito en el manejo del pie diabético, entre otras variables que se deben manejar también. Muchas gracias. Doctor Francisco Meza, muchísimas gracias a usted. Tenemos aquí algunas preguntas del público. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de retraso en el uso de insulina? Ya, bien. Siempre es bueno la autocrítica. Yo acá, yo trabajo acá en la región Junín y realmente cuando llegamos a trabajar,
encontré mucha resistencia incluso en los mismos colegas. Y encontré también a veces que algunos colegas negaban el uso de la insulina. O sea, no querían que el paciente use. Y eso no me parece una conducta adecuada. La otra deficiencia es el poco conocimiento y experiencia, y esa es responsabilidad también, creo yo, del Ministerio de Salud, y acá hay que hacer un llamado. El Ministerio de Salud debe recuperar la rectoría, sobre todo los hospitales mayores, porque necesitamos liderazgo. Va a cambiar mi nombre. Ay, Diosito, Gabriela Zorrilla. ¿Por qué le digo esto? En atención primaria, a los médicos deben tener la capacidad de usar insulina. O sea, los médicos deben tener la competencia para usar insulina. No quiere decir esto que la usen en todos los pacientes, eso sería una aberración, sino que cuando el paciente lo necesita, tener los criterios para iniciarla. Cuando el paciente viene derivado de un hospital de mayor capacidad resolutiva, tiene que saber continuar con la insulinización. ¿Qué está pasando ahorita en este periodo del COVID? Se ha roto el nexo entre la atención primaria y el área hospitalaria. Cuando hay un paciente que llega a atención primaria, que es un paciente diabético controlado, que ha sido atendido en el hospital, simplemente le dicen, vaya al hospital porque acá no hay insulina, no hay el recurso. El paciente no puede ir al hospital porque los hospitales ahora están cerrados. Entonces, falta un liderazgo, un estamento que controle e integre todos los niveles de salud. Por eso, yo creo que el segundo motivo es ese, el que no se está desarrollando la experiencia, la pericia para el manejo de insulina en atención primaria. El tercero es la falta de recursos y de insumos. No todos los establecimientos tienen una insulina, por lo menos una insulina R o una insulina NPH, por lo menos una NPH para prolongar o continuar el tratamiento ambulatorio de este paciente que ha sido observado en un hospital de mayor capacidad resolutiva. Entonces yo creo que es un reto en conjunto que debemos asumir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta más. En el caso de un paciente con úlcera de pie diabético ambulatorio, que está bien controlado con hipoglicemiantes orales, ¿sería una buena opción cambiarlo a insulina o usted recomendaría dejarlo con los hipoglicemiantes orales? Bien, si un paciente tiene un pie diabético, me parece que es un paciente que está complicado, que ya tiene un tiempo largo de enfermedad, y habría que valorar y sopesar. Habría algunos criterios, por ejemplo, primero darle un buen mantenimiento a un pie. El pie pues debe ser controlado en forma periódica, aunque no sea un pie diabético, aunque sea un pie en riesgo, ¿no? Tiene que tener un control periódico. Si un hipoglicemiante es bueno, habría que usarlo, pero acá hay un detalle, ¿no? Y esto también yo lo dejo en la opinión o el comentario de los colegas. Está bien que sigamos usando la glibenclamida cuando la mayoría de las guías ya no lo usan, cuando la glibenclamida a largo plazo no tiene ningún efecto positivo, solamente por el hecho de que te baja la glucosa inmediatamente con un alto costo, porque todos sabemos pues, cuál es el principio farmacológico de la glibenclamida. Puedo encontrar un paciente en atención primaria que me tenga glucosa de 80 o 90, pero este paciente me está echando glibenclamida y no está usando metformina, o a lo mejor necesita una insulina ya en bajas dosis para poder llevar un mejor control. Entonces, el control de la glucosa como una variable aislada que nos dice que el paciente está bien controlado, no me parece el más acertado. Quizás deberíamos ver otras variables. Ahí tenemos el perfil metabólico, tenemos la evaluación del pie, por ejemplo, la evaluación del índice de tobillo y brazo, que se puede hacer en todo establecimiento, que tenga un médico capacitado y que tenga algunos... que es importante una evaluación adecuada del paciente diabético. Y por eso le digo, vuelvo a insistir, el reto es bajar la tensión o dar la tecnología, dar la capacitación adecuada a los establecimientos de atención primaria para que de esta forma los colegas que están trabajando ahí tengan mejores herramientas y lleguen en un tiempo anticipado para evitar todos estos desenlaces que estamos viendo en este interesante rol de charlas. Muchísimas gracias, doctor Francisco Mesa, por su brillante exposición. Gracias. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros asistentes nos queda ya bastante claro que retrasar el uso de insulina solo va a traer consigo que las complicaciones en un paciente con diabetes que no está controlado solo empeoren, ¿no?
Igualmente, el equipo organizador le hará entrega del certificado correspondiente a su gran aporte. Muchas gracias a usted.